Bueno, entonces muy buenos días a todos los telespectadores, docentes, compañeros y demás personas del área de la salud. Hoy vamos a hablar acerca de TEC en pediatría. Vamos a abarcar desde el TEC leve hasta el TEC grave. Bueno, esa temática pues la revisé con el doctor Eduardo Cortés, que es el neurocirujano pediátrico encargado de nuestra rotación, y pues yo, Simón, que soy residente de segundo año. Este es el derrotero que les decidimos traer. Primero, cómo se define TEC, que va más allá de una alteración anatómica, ¿cierto? Que es lo que algunas personas sospechan o hablan tradicionalmente. Algunos datos epidemiológicos, conceptos generales del TEC en pediatría, porque es diferente. La fisiopatología en niños es un poco diferente, pero la abarcaremos de forma muy puntual. Diferencias entre niños y adultos, porque los niños tienen un peor pronóstico. Más allá del TEC, que es una temática que enseguida les vamos a explicar con los artículos, que son enfermedades relacionadas con el TEC leve, pero que tienen un pronóstico bastante delicado y sombrío. Los enfoques, pues, según la edad y la gravedad, que eso está en los flujogramas de manejo. Los tratamientos en pediatría los dividimos en primera y en segunda línea, que es muy importante. Cuando intervenimos un paciente, los dos grupos, las craniotomías descompresivas y las craniotomías tradicionales para efecto de masa. ¿Cuáles son las metas de manejo en los pacientes? ¿Qué debo buscar? ¿Qué no? ¿Qué recomendaciones? Y esto es un nuevo concepto en los casos que no tengamos monitoría de la PIC en el TEC grave, ¿cierto? ¿Qué hacer con estos pacientes? ¿Cómo seguirlos? ¿Con qué se sigue? Bueno, entonces, todo el resumen de la evidencia. Pero lo que más cogió fuerza realmente son estos dos últimos artículos de 2019, que es una metaanálisis, una revisión de 92 artículos con su resumen y con sus respectivos citaciones. Pero a pesar de esta revisión, la evidencia se quedó insuficiente y les traemos otras 4 guías, que son 2019-2020, que son del Hospital de Bárbara, enfocada en el TEC grave, y del grupo de pediatría de trauma, que es de TEC leve, con las patologías relacionadas con el TEC leve, que son muy importantes. Y estos dos que también se asocian a fisiopatología y a las metas actuales de manejo en estos pacientes, un flujograma bastante amplio. Entonces, primero empecemos con una definición tradicional de TEC. Entonces, es una afectación del cerebro que puede ser por una fuerza externa, no tiene que ser directamente un trauma contuso o abierto, sino que puede ser por fenómenos de aceleración o desaceleración. Y eso puede afectar las áreas cognitivas, físicas o emocionales. Es decir, yo puedo tener unas secuelas de un TEC, un trastorno del comportamiento, sin ninguna alteración física o cognitiva como tal. Entonces, eso se puede considerar también TEC y es muy importante conocerlo en la definición en el derrochero. En cuanto a los datos epidemiológicos, en pediatría el concepto de TEC se ha venido modificando. Inicialmente se creía que los pacientes tenían mejor pronóstico, pero ya sabemos que es todo lo contrario. Esos pacientes van a tener una peor evolución, unas peores secuelas, ¿cierto? Y saber que la etiología más frecuente de todas es el trauma, obviamente después de la etapa neonatal, que sería el trauma obstétrico. ¿Qué es lo más importante? Que una lesión en pediatría puede extenderse hasta los 30 años de edad por las etapas de maduración de las sustancias gris y blancas. Entonces, esto hace que el paciente, lo que parezca inicialmente una condición o una afección leve de su condición basal, termine siendo una condición grave, ¿cierto? Y es muy importante que la materia gris y la materia blanca se comporten diferente. Una tiene unas secuelas más tempranas, que es la materia gris, y otra va a ser unas secuelas más tardías, que es la materia blanca. Ya vamos a entender poco a poco esto. ¿Qué es lo más importante en pediatría? Conocer los grupos de edad, porque eso es lo que me orienta a la etiología, ¿cierto? Entonces, los pacientes menores de 2 años que tienen un TEC, siempre es bueno tener un ojo encima, porque pueda relacionarse con maltrato, ¿cierto? En especial en los menores de 1 año, porque ellos todavía por sus etapas de neurodesarrollo no han hecho algunas metas que implica que sufran traumas que uno esperaría que fueran de alta energía. Entonces, siempre sospechar, si no hay un mecanismo claro, que hay un adulto de por sí relacionado, ¿cierto? Lo más importante del TEC son las primeras 24 a 48 horas, ahí es donde debemos montar los tratamientos idealmente de primera línea, ya que si el paciente no nos responde a ese tratamiento, pues fallaremos y se volverá un paciente con un pronóstico muy sombrío, ¿cierto? Y lo otro es que el tipo de lesión nos va a orientar al posible mecanismo del trauma. Entonces, normalmente los hematomas intraextraudurales de tipo epidural se ven en el 70% de los casos cuando hay un accidente de tránsito. En cambio, los subdurales son muy raros, son solo el 33% en el contexto de trauma no accidental, pero en el contexto de trauma accidental se le da usted un 95% de los casos. Entonces, un hematoma subdural es una alarma a la hora de evaluar estos pacientes. ¿Listo?
Bueno, como ya vimos, entre el 1 y el 15 años lo principal es el trauma de alta energía, ¿cierto? ¿Qué pasa? Según la edad lo vamos a enfocar. Entonces, como aquí no vamos a hablar de neonatos porque realmente la causa es obstétrica, pero sí enfocar. Entonces, del primer mes a los 2 años, siempre pensar en estas 3 causas. La caída de la cuna cuando el paciente ya tiene al menos rotación corporal, que es alrededor de los 6 meses de edad. De ahí para abajo piensen o en un shaking baby o en un trauma no accidental. Siempre en estos grupos de edad pensar que hay un adulto de por medio. De los 2 a los 5 años el niño pues ya inicia marcha, pero todavía no ha desarrollado las habilidades como trepar o subir grandes alturas, por lo cual normalmente los traumas son de su altura o se roban por unas escalas, ¿cierto? Pero no son mecanismos que uno espera que sean de alta energía. Entre los 5 a los 10 años ya el paciente ya explora, entonces puede subir árboles, le gusta treparse en los balcones, entonces son las caídas del explorador y estas sí son de alta energía y se conoce normalmente un mecanismo claro. Y ya por encima de los 10 años se relaciona mucho con las causas de adultos, que son el trauma deportivo, los accidentes automovilísticos y el robo o asalto. De todo lo anterior, lo que más nos llama la atención y es de peor pronóstico es que el paciente presente en algún momento alguna alteración motora o que presente un edema en la tomografía. Cualquiera de esos dos ya es de entrada un peor pronóstico. La fisiopatología vamos a hablar algo pues muy puntual, lo vamos a desarrollar para no saturarnos con ese flujograma. Entonces siempre hay un trauma que puede ser de estos 3 contextos: cerrado penetrante o por aceleración a desaceleración, y esto lo que hace es que se genere este impacto inicial, y ese impacto inicial va a activar todas las vías inflamatorias y los mecanismos de autorregulación que se van a desproporcionar. Entonces lo primero es que se activa la fase primaria. Esta fase nunca la podremos frenar porque es secuela del trauma. Entonces cuando se activa la fase primaria ya no hay vuelta atrás. Después esto hace una segunda etapa, y esa segunda etapa ya es que es el blanco de tratamiento. Entonces hay 2 rutas tradicionales, realmente esto nunca se separa, tenemos ambas lesiones pero va a predominar una sobre otra. Entonces puede haber una lesión vascular que se va a presentar con un hematoma, que normalmente su clínica es por efecto de masa, mientras que la lesión axonal difusa se acompaña más de edema, ¿cierto? Entonces aquí está el efecto de masa. Y la lesión axonal es un poco más tardía, por eso ese tiempo de las 48 horas, porque si me disfunciona la barrera hematoencefálica yo no puedo dar un tratamiento médico adecuado, y eso toma más o menos 48 a 72 horas. Entonces, la vía en común es que todo termina aumentando la presión intracraneal, y esto es lo que va a deteriorar francamente al paciente. ¿Qué pasa? La lesión axonal se acompaña de una inflamación marcada y hace una axiotomía temprana, ¿cierto? Mientras que el efecto de masa es más raro que haga este fenómeno de axiotomía, pero recuerden que esto está pues ligado. Eso va a activar nuestra segunda fase, que la fase secundaria tiene 2 procesos. Primero es el aumento del ATP, que esto lleva toda la crisis metabólica, finalmente, que es un metabolismo anaeróbico por el agotamiento de glucosa. La crisis metabólica es lo que lleva a la alteración de los iones por destrucción de las membranas y de las bombas de iones, y esto se debe a la acidosis láctica, ¿cierto? Y eso ya es neurotóxico, y eso pues genera más edema y aumenta más la presión intracraneal, y aquí se va generando un fenómeno de hipoperfusión. La otra vía tiene más que relacionarse es con la vía del sangrado, ¿cierto? Entonces el día 0, por la presión intracraneal hay una hipoperfusión, pero por la respuesta inflamatoria se empiezan a generar procesos hiperémicos, que eso genera una vasculocongestión que puede ser venosa y arterial. Lo mismo si hay un sangrado subaracnoidea, se genera una congestión o una inflamación que termina aumentando la presión intracraneal. ¿Qué pasa? Y lo que se ven hablando acerca del vasoespasmo en TEC, que se presenta después del día 4 por la degradación de los productos hemáticos, y esto genera un isquemia. Entonces tenemos 2 fenómenos, una crisis metabólica y un fenómeno isquémico. Lo ideal es prevenir esta fase, y es donde debemos tratar al paciente. Entonces finalmente esto es el resumen. Tenemos una reserva de glucosa que se va a agotar por la demanda neuronal, eso aumenta los niveles de lactato, se hace una lisis de la neurona, el lactato se libera, ingresa otra nueva neurona para mantener ese metabolismo anaerobio y se continúa destruyendo la célula. Entonces, según lo anterior, en el TEC tenemos unos blancos de tratamiento que serían la presión intracraneal, el sodio principalmente, el cloro no lo manejamos tanto, todo ese fenómeno inflamatorio sería bueno frenarlo, una adecuada perfusión y el control del edema, ¿cierto? Y esto es lo que se controla en fase 2, nunca en fase 1, ¿cierto? Normalmente la fase 2 vuelve a activar un mecanismo de regulación, ingresa nuevamente una fase 1 y ahí se perpetúa, que eso es lo que debemos frenar. Y eso explica por qué el tratamiento médico es tan importante en cuanto a sus metas de manejo y a las soluciones hiperosmolares. Bueno,
¿Qué diferencias tenemos entre los niños y adultos? Son bastante grandes y muchas, entonces vamos a hablar de las principales. Entonces lo más importante es las secuelas tardías, que tiene que ver con la materia blanca. La materia blanca tarda un promedio de 30 años en desarrollarse de forma completa, por lo cual un trauma leve con lesión de sustancia blanca, como vamos a ver más adelante, inicialmente puede terminar en un trastorno de la conducta o cognitivo mucho más severo de lo que pensamos, ¿cierto? Lo otro es que la maduración axonal o de la unidad neurovascular es mucho más pobre. Entonces la unidad neurovascular, que es la glía, la neurona y la microvasculatura, tiene menos soporte por la falta de mielinización y es más propensa a tener un daño axonal difuso y mayor edema, ¿cierto? Todos estos dos fenómenos hace que se tolere menos la hipoxia y la hipovolemia por demanda metabólica, ¿cierto? Y lo otro es que también la sustancia gris tiene un patrón diferente. Miremos que hasta el tercer año se desarrolla el 90%. Entonces cualquier trauma por debajo de los 3 años que me lesione la sustancia gris posiblemente me deje una secuela grave en ese paciente, ¿cierto? Y pues lo importante es saber que dependiendo de la etapa de crecimiento, pues finaliza de forma diferente en ambos sexos, 18 años para hombres y 13 años para mujeres. Lo otro es qué lóbulo se desarrolla y qué esperaría yo encontrar. Entonces el lóbulo frontal y el parietal, que es el comportamiento y la motricidad, es lo que se desarrolla más rápido. Entonces después de los 12 años es difícil encontrar una lesión de sustancia gris, a menos de que sea pues un trauma de muy alta energía. De ahí continúa el temporal con toda la corteza entorrinal y termina la parte occipital. Entonces yo puedo tener una disfunción visual un poco tardía relacionada con el TEC, porque todavía falta ese desarrollo de la sustancia gris. Entonces saber que existen estos picos de la sustancia gris y que eso se da mucho más temprano que la sustancia blanca. Miren que la sustancia blanca solo un 20% hasta el segundo año y el 61% restante entre los 5 y los 30 años de edad. Entonces esta sustancia blanca es lo que explica por qué hay algunas patologías dentro de los niños que son de peor pronóstico y que tienen una respuesta un poco más anormal y patológica comparada con los adultos. Saber que si está por debajo de los 6 meses de edad, si va a hacer alguna imagen, las densidades se encuentran invertidas en la resonancia. Entonces la sustancia gris se va a ver hiperintensa y la sustancia blanca se va a ver hipointensa. Ya en cuanto a por qué los traumas van a terminar siendo de peor pronóstico, es que los niños tienen un cráneo mucho más flexible y esto se ve principalmente en los menores de 2 años, porque hacen una deformidad plástica y se deprime mucho más el cráneo, y eso facilita mayor facilidad del daño de sustancia gris y blanca. Lo otro es que el espacio subaracnoideo es mucho más estrecho y esto disminuye la amortiguación por dos fenómenos, porque se transmite mucho mejor la vibración y porque no hay un movimiento libre del encéfalo. Entonces el impacto se lo lleva el cerebro con la vibración y el golpe directo por la proximidad del cráneo, ¿cierto? La cabeza es mucho más grande, por lo cual suele ser lo que primero se lleva el impacto, sea independientemente de la caída, ¿cierto? Lo otro es que hay mayor contenido de agua. Entonces a mayor contenido de agua, mejor transmisión de las ondas, y eso pues para el cerebro es peor porque se transmite mejor energía. En los niños puede llegar hasta el 90%, mientras que en los adultos hasta un 77%. Y lo otro es, mientras se termina de desarrollar la parte ósea, se osifican las estructuras, hay mayor contenido ligamentario y eso genera estados de subluxación fisiológica, principalmente cráneo cervical. Eso se ve más o menos hasta los 7 años de edad. Entonces, frente a todo lo anterior, los niños tienen mayor riesgo de hacer un daño axonal difuso o patologías relacionadas con estas, que es lo que vamos a hablar a continuación. Hay menos tolerancia a la hipoxia y a la hipertensión intracraneal. Ya vamos a hablar porque esta hipertensión intracraneal se enfoca según la presencia o no de fontanela, ¿cierto? Entonces, si hay fontanela, se va a tolerar la mejor hipertensión intracraneal, pero si el paciente hace clínica de hipertensión, tiene un pronóstico mucho más ominoso porque se pierde con mayor severidad los mecanismos de contrarregulación. Y esto es en el contexto de politrauma, que es en el paciente grave, que es que el paciente que está cerca de los 9 meses tiene los cojinetes grasos mucho más aumentados y es mucho más difícil canalizarlo, por lo cual el paciente puede que no tenga un TEC tan grave, pero si no se puede canalizar una vaina y no se le lleva a cabo una adecuada reanimación, va a tener peor pronóstico. Entonces aquí está el fenómeno de la PIC. Entonces la PIC es un fenómeno que es variable por la edad. Hasta los 2 años se considera normal hasta 15, hasta los 8 años hasta 18 y a partir de los 8 años hasta 20, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces cuando hay fontanelas hace este comportamiento, es completamente plano, pero cuando pasa el umbral de regulación se dispara mucho más rápido que en el adulto o en el niño que ya tiene cierre de fontanelas, que uno esperaría que sea
algo más volumétrico y más lineal por la doctrina Monroe-Kelly, que se encuentra mucho más conservada en estos niños. Entonces, más allá del TEC, esos son un grupo de patologías que se han venido hablando con el tiempo y son condiciones relacionadas con el TEC, principalmente el TEC leve. Son alarmas, ¿por qué? Porque son condiciones mucho más graves de las que nos imaginamos y que son respuestas patológicas de los niños. Entonces esto nos obliga a pensar en varias cosas. O es un trauma mucho más severo de lo que pensamos y no se percibió, es un paciente que está teniendo trauma repetitivo, o es un paciente maltratado, ¿cierto? Entonces siempre tener la lupa si encontramos alguna de estas condiciones. Y lo peor es que pueden terminar siendo más graves o peor al TEC grave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son cosas que dejan con muchas secuelas al paciente, muy disfuncional, pero sin un mecanismo de alta energía, ¿cierto? Que es lo bueno, que si se detectan a tiempo y le damos un tratamiento pertinente, ese paciente no tiene una muy buena recuperación, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Todas estas patologías va a ser muy difícil diferenciarlas porque son muy similares. Entonces tenemos este grupo de patologías, realmente son 6, que son el daño axonal difuso, la concusión, el síndrome post-TEC, el maltrato infantil, la encefalopatía crónica traumática y el síndrome del segundo impacto. En niños lo que más se ha hablado es el síndrome del segundo impacto y la concusión. Pero todas estas enfermedades tienen un punto en común. ¿En qué consisten? Son daños de materia blanca, no son traumas de alta energía, más bien son traumas repetitivos. Aparte de eso, no alteran el estado de alerta del paciente, sino su funcionalidad, su área cognitiva, emocional, ¿cierto? Y también son patologías que tienen síntomas muy similares en general, o sea, a veces es hasta difícil separarlas. Entonces la concusión es la primera patología de la que vamos a hablar. Básicamente es un síndrome clínico donde se altera la función biomecánica del cerebro. Entonces el paciente va a tener una alteración en lo que es memoria y orientación, ¿cierto? Y eso puede alterar el conocimiento, pero es muy llamativo porque el paciente no va a perder su estado de alerta. Lo vemos muy perdido, muy embolatado, pero el paciente se encuentra alerta. Eso es lo más importante. Esa patología se empezó a describir por el trauma repetitivo en los deportes, que eran pacientes que tenían síntomas persistentes y que no mejoraban con el tiempo. Entonces ahí fue donde se empezó a estudiar esta condición, ¿cierto? Por lo cual su etiología más frecuente siempre será el trauma deportivo. Digamos que el diagnóstico tiene dos formas, un acrónimo que se llama el COACH-CV o el test que se llama el SCAT-5 para niños. Vamos a hablar del COACH porque el test, el SCAT, es muy largo, son 5 páginas, es un cronograma bastante extenso, donde lo que se busca es ver qué áreas están realmente alteradas, pero con el COACH se hace un enfoque lo suficientemente claro. ¿Qué es lo más importante? Que un síntoma se considera positivo para una conclusión y que persista más allá del tiempo de lo que uno espera que es la patología, ¿cierto? Que ya vamos a hablar un poco de eso. Y lo más importante es que si yo encuentro una alteración dentro del COACH-CV, debo corroborarla con otro método diagnóstico. Los dos grupos que más hablan acerca de esto son el grupo de la Academia de Neurología y la conclusión por el deporte, ¿cierto? Entonces ellos crean este acrónimo que es el de concussion, que ya lo vamos a desarrollar poco a poco. Entonces, lo más importante es que normalmente la concusión, como es en el TEC leve, son síntomas que van más allá de las 24 horas, ¿cierto? Normalmente va a resolver en 2 semanas en el adulto y 4 en niños. Y lo más importante es la forma como reintegraremos al paciente. Entonces primero se hace un reposo que tiende a ser pues bastante absoluto, ¿cierto? Que sea lo más posible en la casa por 24 o 48 horas. Y ahí se empieza la reintegración, ya vamos a entender cómo es esto. Los deportes de mayor riesgo son los que más impacto generen. Los más descritos son el fútbol americano, el rugby y el skateboard, ¿cierto? Y el tratamiento solo se inicia cuando se pasan estos tiempos de seguimiento, ya que normalmente debe resolver solo. Entonces para el insomnio recomiendan melatonina, para cualquier cambio de comportamiento los selectivos de serotonina o la amantadina, y para la cefalea amitriptilina o topiramato. Estos tratamientos no son los usuales a lo que uno manejaría estas condiciones, y es porque el fenómeno relacionado con esto es totalmente diferente, que es una tormenta de catecolaminas, ¿cierto? Y aquí están pues todos los deportes que se han descrito que pueden presentar esto, pero básicamente es lo que genere traumas a repetición, ¿cierto? Bueno, ¿cómo prevenimos la concusión? La concusión se previene por medio del uso de cascos, ¿cierto? Eso es lo que ha permitido manejar esta condición y que no se dispare.
¿Qué pasa? Si el paciente tiene una concusión, más allá del tiempo esperado, requiere un manejo multidisciplinario porque no solo se va a afectar su condición del diario vivir, sino diferentes áreas de su función psicológica y cognitiva. Entonces requiere manejo por varias condiciones. Entre más pequeño el niño, más riesgo, es decir, el que más riesgo tiene es por debajo de los 10 años. Pero como eso se relaciona con un trauma deportivo, la edad de aparición es diferente. Entonces, ¿de dónde sale el fenómeno del casco? De este grupo que se llama el Safe Kids USA, que básicamente empezaron a estudiar el trauma con y sin casco. Entonces ellos detectaron que el casco previene el 75% de las lesiones no fatales en cráneo y el 85% de las lesiones fatales, ¿cierto? Y logran prevenir de 155 muertes, si se usa casco, se previenen 135 muertes, entonces es muy importante. Entonces este es el acrónimo COACH-CB, miremos cómo se desglosan en todas estas áreas los síntomas que generan y todo lo que presentan. ¿Qué es lo que pasa? Que pues realmente a veces separarlo, por ejemplo el dolor cervical, que ponen dolor de cuello, aquí cefalea, que también ponen que puede ser cervicogénica, realmente lo que explica es lo complejo de los síntomas de esta enfermedad, porque puede afectar diferentes áreas y permanecer en el tiempo y ser pues tener varios grupos. ¿Qué es lo más importante? Que si se presenta alguna anomalía cardiovascular o vestibular, este paciente debe confirmarse que sea de origen del sistema nervioso central y no por otra causa. Y acá pues son los test que recomiendan para tamizar estos pacientes. ¿Cómo se hace? Para decir si es una alteración real o simplemente es un error diagnóstico a la hora de evaluar el paciente, ¿cierto? Hay otro acrónimo un poco más simple, el COACH-CB, que son evaluar estos 4 grupos y si se encuentra alterado una de estas áreas persistentemente, daría el diagnóstico, ¿cierto? Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y ese es el fenómeno como se recomienda reintegrar el paciente. Entonces, primero, como hablamos, no actividad, o sea, llevarlo a su casa, que trate de estar en la cama, un reposo prácticamente absoluto por 24 a 48 horas. Después de este tiempo, los siguientes 3 a 4 días, es hacer sus actividades diarias, que vaya al colegio o si él hace sus labores en la casa, pues hacerlas diariamente, ¿cierto? Pero sin actividad física. Pasa este umbral de 3 a 4 días y se inician los siguientes 3 a 4 días actividad física leve por 5 a 10 minutos, caminar, ejercicio, ¿cierto? Si el paciente tolera adecuadamente, esto no empeora los síntomas o no hace que reaparezcan, se pasa a la actividad moderada, 3 a 4 días y se aumenta la intensidad. Y ahí toleró los siguientes 3 a 4 días actividad física de alta intensidad, ¿cierto? Después de haber pasado todas estas 3 etapas, se empieza el deporte de contacto, pero la recomendación es que lo haga al menos durante una semana con sus compañeros de equipo, no integrarse de entrada a la actividad competitiva, ¿cierto? Si ya toleró con los compañeros esa semanita, ya puede reiniciar la actividad física adecuada y eso nos da un tiempo en promedio 3 a 4 semanas. Bueno, el síndrome del segundo impacto, que es la otra patología que nos llama la atención, es un síndrome de alta preocupación porque está dentro de la concusión y del TEC leve. Pero este es un edema cerebral catastrófico global. Esto básicamente es por lo que habíamos hablado, que esa tormenta de catecolaminas acá se potencia por un segundo golpe. Eso puede pasar también con un TEC grave de entrada, pero es más raro. Y lo más importante es que ese segundo impacto o ese segundo TEC no tiene que ser ni de alta energía y puede ser inclusive mucho más leve que el primer trauma que el paciente tuvo. ¿Qué es lo que va a presentar este paciente? Un edema cerebral difuso más signos de herniación. Entonces, si el paciente lo presenta, va a haber una discapacidad severa o inclusive puede llegar a la muerte. Entonces, ¿por qué es más frecuente en la población pediátrica? Porque como todavía el daño de la sustancia blanca es más fácil, eso predispone a esa tormenta de catecolaminas, ¿cierto? Y el periodo más crítico es las 2 semanas luego del TEC, ¿cierto? Y la alarma para uno decir, ese paciente tiene riesgo de hacerme un segundo impacto, es que los síntomas persistan más allá de las 24 horas y estén alrededor de las 2 semanas, ¿cierto? Entonces esa es la importancia de esa reintegración poco a poco del ejercicio porque nos puede generar esa tormenta de catecolaminas, ¿cierto? Y la más frecuente es donde el paciente tiene más actividad física y es un poco más terco y desobediente, que es entre los 3 y los 23 años de edad. Bueno, ya si entramos en la parte de TEC leve. Bueno, entonces el TEC leve siempre es tal vez el TEC que mejor debamos manejar porque es el más frecuente, el 90% de los casos, y es el que si peor enfocamos el paciente tiene más pronóstico, ¿cierto? Entonces frente al TEC leve siempre hay que contextualizar las 6 patologías que hablamos, principalmente en niños la concusión y el segundo impacto, ¿cierto?
tener muy clara la cinemática en los niños, siempre pensar en el maltrato infantil. Es el TEC de mayor riesgo porque es en el donde hay más confianza, creemos que el paciente está mejor y no se nos va a deteriorar, por lo cual nos confiamos, ¿cierto? Y hay varias guías de manejo, pues les traemos los mejores resúmenes, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Aquí hablan pues de la evaluación del Glasgow, pero siempre hacer una ABC del paciente y dentro de ese protocolo de manejo agregarle una glicemia, que eso puede alterar mucho el estado de conciencia en pediatría. Entonces, el grupo de trauma nos recomienda utilizar esta escala de Glasgow, que es adaptada para la edad. Ellos básicamente, en lo que es apertura ocular y respuesta motora, nos forman dos grupos, que es menor a un año y mayor de un año. Y la respuesta verbal sí la modifican en estos tres grupos con el fin de clarificar y tener un poco mejor las condiciones del paciente. Entonces, siempre tratar de tener esta escala a la mano para poder clasificar adecuadamente el TEC en los pacientes. Entonces, básicamente los flujogramas en el TEC leve se dividen en tres, que es definir si requiere una imagen, definir si requiere cuidado crítico o no, y definir si requiere una intervención quirúrgica o no, ¿cierto? Entonces, el primer flujograma es el más simple, que básicamente es categorizar que el paciente tenga un TEC leve y que esté por debajo de 24 horas, ya que si está por encima de 24 horas, pues eso es para un alta, no hay que hacerle nada más, ¿cierto? Se le hace pues el triaje, y aquí se empieza a clasificar. Entonces, si definitivamente después de la reanimación y evaluación del paciente tiene un Glasgow mayor o igual a 14, lo manejamos como TEC leve y hacemos el protocolo de TEC leve, que ya vamos a hablar en qué consiste para ver si requiere una imagen o no. Si es Glasgow menor o igual a 13 después de una adecuada reanimación, pues vamos a hacer un TAC, porque el Glasgow moderado en las guías de manejo de pediatría lo enfocan de dos formas: o es un TEC leve que se reanimó inadecuadamente, o es un TEC grave que apenas va en proceso de deterioro, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante a la hora de evaluar el TEC moderado, tratar de enfocarlo en esos dos grupos. Y acá pues aquí iniciaría un nuevo flujograma, y ese flujograma ya lo vamos a desarrollar, pero básicamente cualquier paciente que tenga alguna lesión dentro del TAC va a requerir cuidado crítico, ¿cierto? Si no la tiene, ahí es donde empieza a decir, bueno, ¿a dónde lo mandamos? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, este es el flujograma que hablamos del TEC leve para definir si el paciente requiere una imagen o no, luego de una reanimación exitosa, es decir, que tenga un Glasgow adecuado, pero ese paciente puede que aún así requiera una imagen. Entonces, lo primero es definir pues la edad y el Glasgow, que eso ya lo habíamos definido. Y lo otro es que no sea una lesión que tenga alto riesgo de sangrado o de lesión ocupante de espacio. ¿Cuáles son estas? Básicamente que el paciente esté anticoagulado, básicamente que tenga una coagulopatía, ¿cierto? O un paciente que tenga un mecanismo no claro del trauma, ¿cierto? Que esa historia no nos cuadre, que se vea un niño desnutrido, maltratado. Hay que hacerle tomografía porque posiblemente sea maltrato infantil. Después de eso, tomamos dos cursos que son menor de 2 años y mayor de 2 años. Realmente acá en las tres primeras preguntas no hay diferencia, porque lo que buscan es detectar pues lesiones graves que pueden hacer que el paciente esté con un estado de alerta conservado. Entonces, Glasgow 14, estado mental alterado o signos de fractura de cráneo. Aquí incluyen varios, que son el signo de Batten, el signo de Mapache, la rinoliquia y el hemotímpano, ¿cierto? Si presenta alguno de estos, pues tomografía, porque el riesgo de muerte es 4.4%. Lo mismo en el grupo mayor de 2 años. Se hacen estas mismas preguntas y si alguna de estas tres es positiva, tomografía. Si frente a lo anterior no hay alguna alteración, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hacemos las siguientes preguntas en menores de 2 años, que es cualquier hematoma, pero que esté en una zona que no nos coincida con el trauma, ya que normalmente en los niños el trauma es de forma frontal, porque se caen explorando, porque la cabeza pesa más. Entonces, si está en una zona que no nos cuadre el hematoma, podríamos hacerle observación o una tomografía, que ya vamos a desarrollar esta parte. La pérdida de conciencia mayor o igual a 5 segundos. Esto es muy variable porque dependiendo de la guía, unos dicen 1 minuto, otros dicen 3 minutos, otros dicen 5, otros dicen hasta 10. Entonces, cualquier alteración de la conciencia con pérdida del estado de conciencia debería enfocarse hacia este grupo. Cualquier trauma de alta energía requiere TAC. Ellos hablan entonces del volcamiento, de que haya un muerto en el accidente, que hubo alguien eyectado, que el vehículo se deformó 45 centímetros o más, que hubo un trauma de una altura significativa, que se divide por grupos de edad. Entonces, hasta 1 año, 1 metro de altura. Después hasta los 2 años, 2 metros de altura. Y de los 3 años en adelante, 3 metros o más. Entonces, cualquiera de esos criterios obliga a estudiarlo. Lo otro es que se han ingresado unos nuevos elementos de trauma de alta energía, y es que cuando hay un accidente, el paciente queda bien, pero el pasacalles o alguna estructura de altura cae sobre el paciente. Eso no estaba pues incluido, ¿cierto?
y otro es que el paciente no está actuando normal. Entonces, si cumple uno de estos puntos, pasamos a este cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Si el médico no se siente con adecuada experiencia, podría realizar la tomografía, ¿cierto? Pero si el médico se siente en confianza, pues va a hacer una serie de preguntas. Uno, ¿es un trauma único que puedo vigilar? Listo, no hay necesidad de tomografía. Pero si tiene múltiples estigmas de trauma, es mejor hacerle la tomografía, ¿cierto? Se deterioró 2 puntos, le bajó el Glasgow, tomografía. Menor de 3 meses, mucho riesgo por la tormenta de catecolaminas, es mejor hacerle la tomografía, ¿cierto? O lo otro es un padre que es muy insistente, que no se tiene confianza, que insiste, ¿cierto? Esos padres que constantemente hablan, doctor, hazle la tomografía, es mejor hacérsela, ¿cierto? La observación en estos pacientes no es que sea por 24 horas, sino que se le debe hacer Glasgow, evaluación motora y reflejo pupilar cada 4 a 6 horas por 24 horas. Esa es la recomendación de la observación, ¿cierto? En los mayores de 2 años cambia un poquito el flujograma, ya porque el paciente pues puede hablar, tiene más interacción con nosotros, entonces se habla de la pérdida de la conciencia, vómito a repetición, 2 o más eventos de vómito no claro, estudiar el paciente, obviamente todo lo que es alta energía y una cefalea intensa. Acá merma mucho este concepto, es porque ya no hay fontanelas, entonces el paciente hace los síntomas de hipertensión intracraneal con mucha más facilidad y eso nos orienta con mucha más exactitud a que el paciente se nos está deteriorando. Lo mismo, observación versus tomografía, dependiendo de lo que yo evalúe acá, y si cumple algún criterio, tomografía. Si realmente no cumplen nada de gravedad de acá ni de acá, pues no le hacemos tomografía, porque el riesgo de muerte es muy bajo, miren que es por debajo del 1%. Bueno, ahora, es el contexto en el cual yo encuentro un paciente y le hago tomografía porque la requiere y encuentro una alteración dentro de esa tomografía. Entonces, aquí se requería una valoración por neurocirugía, pero tenemos que definir si es urgente o si requiere una valoración no urgente, ¿cierto? Entonces ellos ya aquí empiezan a ingresar un nuevo grupo que no es solo la edad de 2 años, sino los 16 años, ¿cierto? Entonces básicamente es, hago la tomografía, encontré algo para operar, listo, lo opero y ese paciente en el posoperatorio debe ir a una unidad de cuidado intensivo o especial, dependiendo del contexto, idealmente cuidado intensivo. No encontré una lesión que sea para cirugía, pero hay alguna lesión en cráneo, entonces forman 3 grupos. Un paciente que esté en Glasgow 15 con un examen neurológico normal y que tolere vía oral y que presente una fractura única lineal de cráneo no deprimida y no desplazada, que es una apertura más de 5 milímetros o una depresión más de 5 milímetros. Este paciente no requiere una valoración emergente y se puede valorar por neurocirugía de forma ambulatoria. Entonces este paciente, desde inclusive el momento que se evalúa, si cumple todos esos criterios, podríamos considerar el alta o vigilarlo por 24 horas dependiendo de la experticia del clínico. Ahora, el paciente en ese caso si tiene una lesión, tiene un hematoma o una hemorragia no epidural y que esté por debajo de los 10 milímetros, pero un Glasgow normal, ¿cierto? Que no esté focalizado y no tenga otra condición como es el contexto de politrauma que obliga a estudiar trauma cervical, trauma abdomen o que se haya deteriorado por eso. Entonces, en estos pacientes, evaluar si no cumple ninguno de estos criterios y no tiene coagulopatía ni nada grave, podríamos dejarlo en observación por 24 horas, ¿cierto? Pero si cumple algún criterio, que es muy importante, debemos buscar ciertos componentes. Entonces, ahí sí, cuidado crítico, puede ser UCE o UCI, que esto se va a enfocar según la edad. Y el otro es un paciente que ya tenga una hemorragia epidural más de 10 milímetros, un Glasgow 14 o menor, o que esté focalizado. Este paciente, a pesar de que puede que no tenga una indicación quirúrgica de entrada, sí debe ir a una unidad de cuidado crítico. Entonces, ya vimos que este no requiere cuidado crítico para la casa. Y el cuidado crítico lo van a ver en 2 grupos, mayor de 16 años, más de una unidad de cuidados especiales. Ese paciente es más fácil vigilarlo, habla más, interactúa mucho mejor, entonces lo podemos evaluar con mayor facilidad. Es menor de 16 años, este sí, idealmente un cuidado intensivo, ¿cierto? Para hacerle un seguimiento bastante estrecho. Bueno, entonces finalmente el TEC leve, el TEC moderado, se vigila por 24 horas, esto es a criterio del experto como vimos. Analgesia leve puede ser acetaminofén para la cefalea, ¿cierto? Porque uno espera que resuelva rápidamente. Si hay una lesión ocupante de espacio, se le hace una tomografía a las 6 horas. Si está estable, no hay necesidad de hacerle nuevas tomografías y solo seguimiento clínico. Siempre hacer evaluación motora con pupilas y un Glasgow, ¿cierto? Y las siguientes 2 semanas, por el riesgo de confusión y de síndrome de segundo impacto, reposo, quietud y hacerle la integración poco a poco, ¿cierto? Y lo más importante, no ejercicio hasta que no desaparezcan los síntomas.
En cuanto al TEC grave, el TEC grave es un flujograma un poco más complejo, es todo esto, pero lo vamos a desarrollar poco a poco para tratar de entender qué es lo que pasa. Entonces todo TEC grave va a requerir dos cosas de entrada: un TAC de cráneo con un TAC cervical, ¿cierto? En fase simple, y una cirugía, pero es para insertar un monitor de PIC, porque todas las reanimaciones van a estar guiadas hacia la presión intracraneal, ¿cierto? Todos estos esquemas ya los vamos a desarrollar poco a poco, pero el paciente de entrada debe tener estos dos componentes después de una adecuada reanimación. Entonces, aquí es donde se empieza a hablar de las primeras y es las segundas líneas de tratamiento. Entonces, la primera línea siempre tiene tres funciones, que es controlar la presión intracraneal, mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, y actualmente se está hablando de mantener una adecuada presión de perfusión tisular de oxígeno, ¿cierto? O de la masa encefálica de oxígeno, ¿cierto? Entonces, estos tres componentes hay que tenerlos en cuenta. Acá lo que buscamos es frenar ese daño secundario para que no inicie nuevamente el ciclo primario. Y es la etapa más importante, ya que si el tratamiento falla acá, posiblemente no vayamos a controlar a ese paciente y haya que intervenir. Entonces, lo primero, ¿cómo vamos a reanimar a ese paciente? ¿Cuáles van a ser todas las metas que debemos hacer en el TEC grave? Entonces, lo primero es la presión arterial. Si yo no tengo un foco de sangrado controlado, debo llevarlo al menos a un percentil 50, presión arterial media o sistólica. Para la meta puedo utilizar ambas o una de las dos, pero siempre seguir con el parámetro que yo escoja, ¿cierto? Cuando ya controlo el foco de sangrado, se elevan las metas. Entonces la presión arterial media debe estar siempre por encima del percentil 50, no dan un percentil exacto, 75, 90, pero que esté al menos por encima del percentil 50. Y la sistólica siempre ajustarla por la edad por la siguiente fórmula, que esté por encima o al menos en ese valor, que es 70 más la edad en años por 2, ¿cierto? Todo paciente obviamente va a requerir una intubación. Entonces hay dos esquemas por evidencia recomendados, que son el etomidato y el rocuronio, o la ketamina más el rocuronio, ¿cierto? Si no tengo rocuronio, pues tengo la alternativa de la succinilcolina, que se debe ajustar por la edad, ¿cierto? Si es menor de 2 años, 2 miligramitos por kilo. Si es por encima ya de los 2 años, 1 miligramo por kilo. Y calcular el tamaño del tubo. Pues algunos usan la fórmula, otros dicen que es el grosor del meñique, ¿cierto? Pero eso tiene pues varias formas, pero siempre tratarlo de calcular. Y lo otro es que este paciente debe tener siempre sonda follow y línea arterial. El tubo, la sonda follow y la línea arterial es mandatorio en todos los pacientes porque es lo que nos va a guiar las metas de reanimación. Bueno, siempre la ventilación es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que hay fenómenos de vasoreactividad por hipoxia, hiperoxia, hipercapnia e hipocapnia. Entonces, la presión de oxígeno debe permanecer entre 90 a 100, con el fin de evitar esos fenómenos de vasoreactividad. ¿Cómo se refleja? Con una saturación entre 92 a 98, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta estos fenómenos porque eso nos puede alterar la dinámica de perfusión cerebral. Lo mismo la presión de CO2, se debe manejar entre 30 a 40 en los gases. Y en la monitorización del tubo, la presión por fracción de excreción de CO2 debe estar entre 30 y 35. Eso que nos quiere decir que el paciente está ventilando bien, ¿cierto? En cuanto al CO2, la principal recomendación es no bajarla mucho porque es lo que más genera fenómenos de vasoreactividad. Entonces, siempre al menos entre 35 y 40, nunca por debajo de 30, por ese riesgo que acabamos de hablar. La hemoglobina tiene un valor que es mayor o igual a 7. Esto tiene varias funciones, pero lo principal es prevenir la hemodilución y evitar la fuga capilar, porque eso puede empeorar el edema, no solo en el sistema nervioso central, sino a nivel abdominal, ¿cierto? Y lo otro es que esta hemoglobina permite algo que se llama el volumen efectivo de perfusión, que quiere decir que la volemia está mayor o igual al 75%, y eso permite garantizar una adecuada perfusión de todos los órganos, ¿cierto? Como el paciente está en un contexto de trauma de alta energía, debe buscarse coagulopatía por los sangrados. Hay 3 criterios, deben buscarse siempre los 3, que es el INR mayor de 1,2, el TPT mayor o igual a 36 segundos o un conteo plaquetario por debajo de 100, y siempre corregirlo, porque el riesgo de esto es o que el paciente resangre o en dado caso que tenga una lesión en cráneo, esta lesión aumente su tamaño, ¿cierto? En cuanto a la monitoría de la PIC, va a estar entre 40 y 50 la presión de perfusión cerebral. Esto es muy variable y se debe básicamente a que pues vemos que es por la edad. Entonces, si es un niño que está más cerca de los adultos, manejarlo entre 60 a 70, está por los 2 años, por el año, 40 a 50, ¿cierto? La recomendación realmente es que no esté por debajo de 40. La presión intracraneal es dinámica, ¿cierto? Cambia según la edad, como habíamos dicho, pero globalmente que esté por debajo de 20. Y la presión de oxígeno tisular cerebral debe estar por encima de 10, que esto se maneja con la ventilación.
Bueno, en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante, debe realizarse en todos los pacientes con TEC grave, ¿cierto? La recomendación es fosfenitoína o levetiracetam. Como no tenemos tan fácil acceso, pues podemos utilizar fenitoína, que es una alternativa. Se utiliza en bolitos, 10 a 20 miligramos para iniciar, y a las 12 horas iniciamos el esquema actual, que es 5 a 10 miligramos por kilo día, y eso lo partimos en 3 dosis. Se hace por 7 días por el riesgo de convulsiones en este tiempo, ¿cierto? A la fenitoína se le deben hacer niveles que estén más o menos entre 10 a 20 miligramos por decilitro, ya que si con la segunda dosis yo no logro esta concentración, me veo obligatorio pasar al levetiracetam, que son unas tablas pues muy amplias y extensas que uno debe revisar a la hora de aplicar el medicamento. La cabecera puede estar a 30 o a 0 grados, realmente esto no tiene diferencias en cuanto a la evidencia, a comodidad del paciente, ¿cierto? Y lo que es muy importante es mantener a este paciente sedado, al menos mínimo una escala de RASS de -3, y lo recomendado es fentanil para evitar esos fenómenos de rebote de abstinencia, pero lo puedo sedar con lo que tenga a la mano, ¿cierto? Bueno, el electroencefalograma es muy debatido, realmente la única indicación es en el paciente que convulsiona y que no me vaya a entrar en un estatus cuando lo tengo bajo sedación, ¿cierto? Se hace por 48 horas. En el caso que el paciente no tenga TEC, es muy debatido, ¿cierto? Entonces ahí queda como a criterio clínico. Y obviamente si la condición está estable, se puede retirar. ¿Qué es lo que pasa? En el TEC grave siempre va a existir una encefalopatía inespecífica por la inflamación. Entonces, normalmente un electroencefalograma va a salir alterado. Entonces, nos puede sesgar a la hora de tomar decisiones. La temperatura siempre debe ser entre 36 y 37.5. Esto no es constante porque hay algo que se llama la hipotermia tardía moderada, que esto pues es segunda línea, que vamos a hablar más adelante, pero pueden ir la hipo y la hipertermia, ¿cierto? Si el paciente está hipotérmico, la temperatura se debe elevar entre 1 a 2 grados cada 12 horas, ¿cierto? Hasta tener la meta. Y si es mayor de 38, utilizar antipiréticos. Nunca calentar o enfriar al paciente con contacto directo con los elementos que generan esto, porque puede generar quemaduras en el paciente. La nutrición, lo ideal es entre 24 a 72 horas. Realmente entre más temprano se inicia es mucho mejor pronóstico para el paciente, pero a veces mientras se traslada y eso, pues puede tomar este tiempo. Debe manejarse una glicemia entre 100 máximo hasta 180. Esto va a variar, algunos dicen 140 a 130, otros 100 a 150, pero realmente es como el rango más aceptado, 100 a 180 según la evidencia, para mantener esa adecuada nutrición y evitar ese metabolismo anaerobio, ¿cierto? Y el volumen urinario vascular es el reflejo de toda la reanimación. Entonces se debe medir por una presión venosa central, que debe ser entre 4 dosis, y una diuresis adecuada, que es 1 mililitro por kilo hora o mayor. Nunca pasarse de una diuresis mayor a 1.5 mililitro hora, porque está sobrecargando de volumen al paciente. Y esto depende de la hemoglobina, ¿cierto? Porque ya dijimos que dependemos de ese volumen efectivo. Ya en cuanto a las soluciones hiperosmolares, tenemos dos alternativas, que son el manitol y la solución salina, pero solo deben utilizarse si hay presencia de edema. Si no hay edema, no debo utilizarlo. Y lo más importante es utilizarse máximo en las primeras 72 horas. Ya sabemos que esto se da que si la barrera hematoencefálica disfunciona, la solución hiperosmolar ingresa al cerebro y lo que hace es depositarse en el edema y empeorar el edema. Entonces, la recomendación de la solución salina es que siempre sea la primera línea de tratamiento en los niños. ¿En qué contexto los uso? Paciente hiponatrémico o con un sodio por debajo de 160. Obviamente una buena diuresis y una osmolaridad por debajo de 320. ¿Qué pasa? Cuando el sodio está por encima de 160 hasta 170 aumenta el riesgo de trombosis, principalmente trombosis venosa profunda. Y cuando ya pasa los 170, ese paciente tiene riesgo de hemólisis por vasocongestión y aumento de la viscosidad sanguínea. Entonces se hace una hemólisis y se baja la hemoglobina y se disminuye el hematocrito. Entonces, lo mejor es la solución salina al 3 o al 7.5%. Entonces, si la usamos al 7.5%, simplemente es calcular la mitad de la dosis al 3%. Entonces, al 3% utilizamos siempre un bolito de 2 a 5 cc por kilo, y eso se pasa en 10 a 20 minutos. En las siguientes 6 a 8 horas, le inicio ya los siguientes bolos, que cambia un poquito la dosis. Entonces, si voy a usar infusión continua, es de 0.1 a 1 cc por kilo hora. Y si hago por bolo, es 1 cc por kilo, bolo obviamente. El otro esquema es mucho más complejo porque es del 23 al 0.4%, por eso no lo disponemos, y para prepararlo es muy complejo. Entonces pues está dentro de las guías, pero no es algo que tengamos a la mano. Realmente el 3 o el 7.5% es suficiente. Y la otra es el manitol. El manitol es la alternativa cuando no tengo la solución salina o cuando tengo una hipernatremia, ¿cierto? Pero realmente el manitol debe utilizarse si el sodio está normal y no dispongo de solución salina.
La diuresis debe estar adecuada porque el mannitol se elimina por la vía renal y si no está con buena diuresis el paciente hace una necrosis tubular aguda y obviamente una osmolaridad. Aquí está el esquema, ¿cierto? Básicamente iniciar con un bolito de 1 a 2 gramos por kilo y seguimos de 0.5 a 1 gramo por kilo cada 4 a 8 horas, ¿cierto? El mannitol tiene un doble efecto, un efecto agudo que es un traslado vascular que pasa en los 75 minutos y de ahí desaparece, entonces esto no es efectivo. Y el siguiente, que sí tiene una duración de 6 horas, ese efecto sí es el fenómeno osmótico que genera la tracción. Ahora, cuando yo monitorizo la PIC, tengo que decir que es un tratamiento exitoso, porque si yo logro este tratamiento, debo retirar las soluciones hiperosmolares. Entonces, si disminuye la PIC unos 5 milímetros de mercurio del valor inicial, eso es un tratamiento exitoso. O si la logro poner por debajo de 20, es decir, la tengo en 23 y me bajo a 18, no bajé los 5, pero logré la meta, ¿cierto? Esto debe hacerse durante al menos 15 minutos y en las primeras 4 horas de haberse administrado la solución. Si este fenómeno pasa en las otras 4 horas, es decir, dentro de las 8 horas, las siguientes 4 horas, al haber administrado la sustancia y pasar el punto medio de la infusión, debo repetir la dosis. Si lo logro en las primeras 4 horas, no requiere repetir dosis, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, saber cuándo lo inicio y cuándo lo termino. Bueno, el seguimiento es un poco rápido porque realmente es la vía del tratamiento de segunda línea, pero yo busco signos de herniación, monitorizo la PIC, monitorizo la presión de perfusión cerebral y la presión de oxígeno tisular. Entonces la presión de oxígeno tisular básicamente se mide es por el monitor de PIC, siempre debe estar por encima de 10. Entonces si disminuye es que no estoy oxigenando en el paciente, entonces aumento la presión aumento el FiO2. No mejoró, entonces mejoro la perfusión y controlo la PIC. Si no logré optimizar nada de esto, pasar a la segunda línea de tratamiento. Lo mismo, la presión de perfusión debe estar al menos por encima de 40. Si se baja, entonces básicamente es perfusión, vasopresor, mejorar el volumen, la hemoglobina, ¿cierto? Si eso sigue bajando, sigue por debajo de 40 después de aplicar esto, segunda línea de tratamiento. Esta vía es tal vez la más enredada, realmente es la hipertensión que es refractaria al manejo, como en los dos casos anteriores, y lo que recomiendan es ponga una ventriculostomía y drene todo el líquido cefalorraquídeo posible hasta que la presión esté por debajo de 20 y de ahí repita todos los primeros pasos que hicimos, reanime el paciente. Entonces, si realmente la hipertensión está refractaria y no tengo opción, es mejor llevar a este paciente a una craniectomía descompresiva, que es segunda línea de tratamiento, ¿cierto? De lo contrario, continuar. Y la signos de herniación, que tal vez es la única vía aparte, que es el paciente que ya trae una lesión y se va a deteriorar. Entonces cualquiera de estos signos, que sea dilatación pupilar, anisocórica o en ambas pupilas, cualquier paciente hipertenso bradicárdico o que tenga rigidez extensora postural, debe llevarse a descompresión, ¿cierto? Ellos hablan de que hay un tratamiento emergente que es hiperventilar el paciente, póngale otro bolo de solución hipertónica. Si tiene la derivación, drene lo que pueda de líquido y llévelo a cirugía emergente. Esas son pues medidas desesperadas como para tratar de compensar esa descompensación. Bueno, entonces si el tratamiento falla, que es que cualquiera de esas 3 vías, esas 4 vías anteriores no logra el control de la PIC, ese paciente va para la segunda línea. Entonces, de segunda línea que tenemos la cirugía. Y tenemos todos estos tratamientos, realmente que tengan evidencia, la infusión de barbitúricos y la hiperventilación junto con la terapia hiperosmolar. Eso lo vamos a ver. La hipotermia moderada no tiene indicación clara y el monitoreo adicional tampoco es claro. Es como cuando yo no tengo una opción de operar a un paciente, monitoricémoslo por otro lado y agreguémosles tratamiento, ¿cierto? Pero no tiene pues como algo claro en indicación, ¿cierto? Entonces, la infusión de barbitúricos se debe hacer con pentobarbital. Se usan 2 a 4 miligramos por kilo hora y lo que buscamos es disminuir la PIC por debajo de 20. Si yo logro esta meta, dejo esa infusión por 24 horas, pero si la PIC permanece elevada, idealmente por encima de 25, después de 4 horas de tratamiento, ese paciente nos falló al manejo y a dónde ir, a craniectomía descompresiva, no se le dan vueltas. La hipotermia moderada, como hemos dicho, debe estar entre 2 a 35, pero nos dicen en qué momento iniciarla, cuánto tiempo usarla, que es un tratamiento exitoso, ¿cierto? Queda muy vacía esta información, por lo cual no es una recomendación sólida. Y la hiperventilación con terapia hiperosmolar, esto va con el coma barbitúrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Bajar la presión de CO2, aumentar los niveles de sodio y aumentar la osmolaridad del paciente. Y esto se va a hacer en las 4 horas. Si yo en esas 4 horas no logré eso, nada. Si lo logré, mantengo el esquema por 24 horas. Entonces, esto se le llama esquema móvil de solución hipertónica. ¿En qué consiste? Entonces, yo hiperventilo al paciente bajando la PC2 de 28 a 34. El sodio lo subo de 155 a 160. No hay un esquema absoluto de sodio, lo recomendado
en la primera línea es que esté entre 150 y 155, pero pues eso es muy difícil de lograr. Entonces acá simplemente se sube al menos 5 puntos. Y la osmolaridad acá sí debe estar elevada de 320 a 340, ¿cierto? Y mantener el pentoorbital en infusión. Si fallamos en las siguientes 4 horas, cranectomía descompresiva. Entonces la cranectomía ya sabemos que siempre es segunda línea, y es cuando fallaron todos los primeros tratamientos. Y la craniotomía puede realizarse en cualquier momento de las etapas. Puede ser primera o segunda línea de tratamiento dependiendo de lo que yo hice, porque si el paciente entró estable y lo maneja estable, pero se deterioró fue porque la lesión creció, pues sería segunda línea. Pero si entra la tiene, pues sería una primera línea. Entonces, en los niños les gusta hablar mucho de volumen, básicamente, entonces ellos hablan, cualquier paciente que tenga disminución de 2 puntos en el Glasgow y un hematoma mayor o igual a 25 milímetros, hágale craniotomía, ¿cierto? Cualquier hematoma mayor de 40 mililitros, craniotomía, ¿cierto? Un hematoma mayor a 25, pero una zona crítica que ellos dicen que sea una sola elocuente o fosa posterior, también craniotomía, ¿cierto? Cualquier lesión que haga efecto de masa y deteriore obviamente al paciente. Que el hematoma esté creciendo, obviamente que presente signos de herniación, porque sería la segunda línea de tratamiento, o un subdural que tenga desviación de línea media, ¿cierto? O cualquier extradural que nos tumbe 2 puntos el Glasgow, independientemente de su tamaño. Bueno, el monitoreo avanzado, lo que le decimos, está muy relatado, hay muchos componentes, pero realmente no hay una evidencia ni explican cómo usarlo. Entonces, a pesar de que está relatado, no hay que tenerlo en cuenta porque no hay una evidencia sólida. Y ya el último paso es cuando manejamos al paciente sin PIC. Realmente nunca debería hacerse, es en los casos en los cuales yo no tengo un dispositivo de PIC. Entonces, básicamente lo manejo por 2 estructuras, por tomografía y por reflejo pupilar con Glasgow y respuesta motora. Entonces, la tomografía la hacemos al ingreso, a las 6 horas, a las 48 horas y entre los días 5 a 7. Y el segundo es que el reflejo pupilar y el Glasgow se deben hacer diarios hasta el alta del paciente. Listo, y ya con eso terminamos. Muchas gracias.